En ese sentido, el Colegio de Contadores Públicos de Arequipa y el Instituto de Contabilidad y Desarrollo Empresarial, ICODE, lo invitan a informarse sobre cómo afecta dicha exigencia en las políticas contables de las empresas, de forma que se asegure una información razonable por el periodo que se va a informar. En ese sentido, vamos a dar inicio a la conferencia, la cual corresponde a 3 ponencias sumamente importantes a cargo de profesionales con amplia experiencia nacional e internacional. En primer lugar, vamos a tener la ponencia del contador público colegiado Jesús Capcha, quien desde hace más de 26 años es contador público colegiado, está acreditado por AECA España como contador experto autorizado, tiene una certificación internacional en NIF por ICAEF, Inglaterra, y en NIC-SP por SICFA, también en Inglaterra. Tiene una maestría en finanzas y doctorado en contabilidad, actualmente coordinador por la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, ANTIFAC. Además, es consultor coordinador en MEF Perú, del desarrollo de políticas contables bajo NIC-SP y consultor en MEF Ecuador, Manual de Políticas y Procedimientos Contables en Convergencia a NIC-SP. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en liderar proyectos de implementación de NIF y NIC-SP a nivel nacional e internacional, siendo socio líder de Contacom, primera entidad internacional acreditada por AECA España. En esta oportunidad nos acompaña con el tema Condiciones técnicas para la aplicación de las normas internacionales de información financiera 2022. En ese sentido, voy a invitar al contador para que pueda iniciar con su ponencia de hoy. Gracias. Su micrófono está desactivado. Ok, ¿se ve mi presentación? Correcto. Ya, muchas gracias, Stephanie. Bueno, muy buenas tardes a todos, colegas. Agradecer primeramente al Colegio de Contadores Públicos de Arequipa, en la persona de su señor decano, el colega Quintín, a todo su consejo directivo y, bueno, a quienes están presentes, espero que lo que conversemos hoy pueda serles de mucha utilidad, dado el contexto en el cual se vienen dando estos cambios normativos. Bueno, soy Jesús Capcha Carvajal, estoy a cargo por la Junta de Decanos de monitorear el cumplimiento de la aplicación de normas internacionales que promueve IFAC en el Perú. Como sabemos, IFAC es la Federación Internacional de Contadores y la Junta de Decanos es su organismo patrocinador por el Perú. Y la Junta de Decanos asume compromisos con IFAC, entre ellos la aplicación de normas internacionales. Y de ahí es que mi labor, por encargo de la Junta de Decanos, es monitorear, facilitar que estas distintas normas internacionales se cumplan en determinados plazos. De ahí que la invitación que nos hacen es muy pertinente en el Colegio de Arequipa, porque vamos a hablar de 2 conjuntos de normas. De hecho, tiene que ver mucho con las normas de auditoría. Sin embargo, no voy a hablar específicamente del tema, porque eso lo va a tratar nuestro colega Juan Paredes, pero tiene mucho que ver también con las normas internacionales de información financiera, que es el marco mediante el cual se prepara la información que luego es motivo de aseguramiento mediante las actividades de auditoría financiera. Entonces, vamos a, en primer lugar, ver el tema de las normas, ¿de acuerdo? Y un poco de este compromiso que tiene la Junta de Decanos con IFAC, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les estoy compartiendo el cronograma regulatorio, que así se ha denominado, en el cual la Junta de Decanos se compromete con IFAC, la Federación Internacional de Contadores, para implementar, facilitar o, digamos, llevar adelante un proceso de implementación de normas internacionales en el país, ¿de acuerdo? Y en primer lugar están las normas de auditoría, ¿no? La versión, digamos, de las normas aplicables es la versión 2018, que es la última versión que está en español. Sin embargo, se ha ido actualizando ya hasta el 2021 esta norma. Creemos que en el 2018 están digamos que las reformas más importantes, entre ellas el relacionado al nuevo dictamen, y los posteriores años han habido nuevas actualizaciones que lógicamente han ido optimizando la norma. Sin embargo, la relacionada al dictamen creemos que es una de las más importantes que está vigente. El periodo de aplicación es el 2023, pero
respecto a dictámenes emitidos por el periodo 2022. Quiere decir que el periodo en el cual se va a aplicar la norma es a información financiera del 2022 y los dictámenes que se emitirán serán pues en enero, febrero, marzo. ¿De acuerdo? El alcance se ha establecido para todo tipo de entes que están sujetos a auditoría financiera, y eso ya nos lo va a comentar nuestro colega Juan Paredes, que es el coordinador por el equipo que, digamos, estoy liderando en el tema de auditoría financiera. La Junta de Canos ha organizado un equipo de monitoreo del cumplimiento de este cronograma, que se llama equipo DOM. DOM porque tiene que ver con las declaraciones de organismos miembros. Y en general nosotros hacemos el seguimiento de 7 tipos de normas. Una de ellas son las de auditoría que les mencioné. También está el tema de normas internacionales de educación, las normas de aseguramiento de la calidad, del trabajo del auditor, entre ellos, las normas internacionales de ética y las normas internacionales de vigilancia y disciplina que tienen ya el carácter sancionatorio. Yo les hablé de 7 normas. Ahí faltan las NIF, que en general las NIF no son emitidas por el IFAC. En estos 5 conjuntos de normas internacionales sí los emite IFAC a través de distintos comités técnicos, las normas internacionales de auditoría, educación, aseguramiento de calidad, etc. En tanto que las NIF, como sabemos, están, digamos, emitidas por el IASB, ¿no? Que es un órgano emisor privado con sede en Inglaterra, y que luego los países lo adoptan, como el caso de Perú. No solamente la NIF Full, sino también la NIF PYME, que hace poco, y vamos a hablar de eso, ha sido motivo de una precisión para su aplicación en el país. También acá faltan las normas internacionales de contabilidad del sector público, que sí los emite digamos, el IFAC a través de un comité que se llama IPSASB. Estas normas internacionales de contabilidad del sector público la emite IFAC, pero no las adopta la Junta de Canos, sino las adopta el regulador, que es la Dirección General de Contabilidad Pública, que como sabemos es un ente que forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿de acuerdo? Como parte del Sistema Nacional de Contabilidad. Justamente, parte del Sistema Nacional de Contabilidad también es el Consejo Normativo de Contabilidad, que es el regulador por el lado del sector privado, por el lado de las NIF. Por el lado del sector público es la Dirección General de Contabilidad Pública, que es el que emite las normas en el sector público. Quiere decir que esos 2 grupos de normas de contabilidad privadas y públicas no están a cargo de la Junta de Canos en cuanto a su adopción, sino a cargo de otros reguladores que más o menos tienen un carácter estatal. Los otros 5 juegos de normas están a cargo de la Junta, y es la que nos encarga a nosotros como equipo técnico de monitorear su cumplimiento en estos plazos, fíjense. Normas internacionales de auditoría por el periodo 2022, es decir, este año ya los auditores están llevando a cabo sus esfuerzos de capacitación, de acuerdo a sus procesos, y obviamente de incorporar sus alcances en los dictámenes que van a emitir. De eso nos va a hablar el colega Juan Paredes. También en el tema de educación, de calidad ética, como les mencioné. ¿De acuerdo? Ustedes ven debajo, casi en la parte inferior, hay un link. Si desean más información de todo este proceso regulatorio de la Junta, ahí está el link en la página web de la Junta de Canos, en la parte de normatividad. Ahí van a encontrar todas las resoluciones, van a encontrar un conjunto de documentos normativos, entre ellos la guía del nuevo dictamen de auditoría, que es lo que nos va a conversar y explicar Juan, entre otros. O sea, quiere decir que la Junta de Canos está cumpliendo su rol regulatorio. ¿De acuerdo? Tanto las NIF para pymes o las NIF full buscan una presentación razonable, ¿no es cierto? Y esa se logra cuando todas las transacciones se presentan, se reflejan fielmente, ¿de acuerdo a qué? A los principios, las características de información de los 2 marcos normativos, sean NIF full o NIF para pyme, ¿de acuerdo? No solamente el reconocimiento y medición, sino la revelación. Es decir, los estados financieros logran una presentación razonable cuando se cumplen esos procesos contables: reconocimiento, medición, revelación. NIF full o NIF para pyme. Y lo que busca el auditor finalmente también es expresar una opinión sobre esa razonabilidad, sobre esa presentación razonable. Quiere decir que la presentación razonable por el lado del preparador de la información, que es el contador, implica definir bien su marco normativo contable,
y por el lado del auditor, obviamente, sus prácticas de auditoría, entre ellas el nuevo dictamen de auditoría. ¿De acuerdo? Hace muy poco, la semana pasada, el regulador en el Perú, les decía que es el Consejo Normativo de Contabilidad, estableció digamos, una regulación donde determina las condiciones técnicas para la aplicación de estas normas internacionales de información financiera en el país. Ojo, para el periodo 2022, quiere decir que están vigentes. Y eso es porque el decreto legislativo 1525, que se emitió en marzo de este año, que modificó la Ley del Sistema Nacional de Contabilidad, que es el decreto legislativo 1438, por primera vez incorpora dentro de su contenido la disposición que las entidades del sector privado, fíjense, preparan y presentan los estados financieros de conformidad con las normas internacionales de información financiera aprobadas por ¿quién? Por el Consejo Normativo de Contabilidad. Quiere decir que la ley del Sistema Nacional de Contabilidad por primera vez habla de ambos lados, del ámbito privado, ¿no es cierto? Hay un regulador, Consejo Normativo de Contabilidad, y lógicamente define en forma general nada más normas internacionales, luego vamos a ver si es NIFUL o NIFPYME, y por el lado del sector público está la Dirección General de Contabilidad, que es el regulador para las normas internacionales de contabilidad o para las normas de contabilidad del sector público, basadas en IGCP, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que dice esta modificación en marzo? Establece que las entidades del sector privado, ¿no es cierto?, aplican las normas internacionales de información financiera, aprobadas por el Consejo Normativo. Ahí todavía no nos dice si son NIFUL o NIFPYME. Entonces se requería una precisión. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el siguiente paso es que luego de definir el marco normativo, las empresas tienen que entrar a precisar cómo van a aplicarlas estas de manera más específica a través de sus correspondientes políticas contables. Pero antes de empezar a hablar de políticas contables, tienen que definir bien su marco normativo y justamente para eso se da esta definición de condiciones técnicas. ¿Qué es lo que en resumen nos plantea estas condiciones técnicas? Lo que permite es un análisis para ver qué tipo de marco le resulta aplicable a las empresas privadas en el año 2022. ¿De acuerdo? No quiere decir que recién empiecen a aplicar en el año 2022 en todos los casos. ¿Por qué? Porque fíjense, en el cuadro que ustedes ven, si bien el primer tramo que ha sido modificado recientemente, es decir, quienes aplican NIFPYME son aquellas que están en el tramo entre 150 UITs a 2.300 UITs, ¿no es cierto? Entonces, ese tramo ha sido modificado, porque recuerden que antes las NIFUL, que es el siguiente tramo, eran aquellas que superaban más de 1.500 UITs. Ahora se ha ampliado a más de 2.300 UITs. Y inferior a ese tramo de 2.300 UITs, desde 150, hagamos número en soles, 150 UITs será como 600.000 soles en activos o en ingresos del periodo, para que, digamos, superen ese tramo inicial. Entonces, entre 600.000 soles en ingresos a 2.300 UITs, que más o menos en promedio son 11 millones, aplicarían la NIF para PYME. Estamos hablando de ingresos de un periodo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace este lineamiento técnico? Nos dice cómo calcular esos ingresos para definir el marco normativo. Y nos dice que en el 2022 tiene que analizarse respecto al periodo anterior cuál es el volumen de sus ingresos, para que en el 2022 precisen qué marco normativo les aplica. Entonces, si se está en ese tramo entre 150 UITs a 2.300 UITs, en el 2022, esa empresa concluirá que le corresponde la NIF para PYME. ¿De acuerdo? Pero si en ese 2022 supera las 2.300 UITs, concluirá que le corresponde la NIFUL. Esto no es aplicable para las entidades cotizadas y supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores, la cual, mediante una directiva específica, ¿no?, dado su rol de supervisión del mercado, o digamos de la confianza pública, el interés público en las empresas privadas, establece una directiva que todas las empresas cotizadas y supervisadas aplican NIFUL. Ahí no hay que hacer ningún cálculo. Esto corresponde a aquellos que no se encuentran en ese grupo, que más o menos ese grupo SMB debe, pues,
las cotizadas se habla que no pasan de 300, ¿no es cierto? Y las supervisadas no deben superar las 1000, ¿no? Ahí no hay un número exacto. Pero estamos hablando, señores, de más de 2,5 millones de unidades empresariales en el país. Y claro está, esas 2,5 millones, casi el 98% está por debajo de las 150 UITs. Quiere decir que estos tramos, un cálculo grueso se hace de que estarían afectando unas 300,000 empresas. ¿Por qué? Porque estamos hablando del 2% más o menos, ¿no? De 1,5 a 2% de ese volumen total. Entonces, estamos hablando de 300 a 500,000 empresas que aplicarían o la NIF para pymes, entre 150 a 2,300 UITs, y más de 2,300 UITs, la NIF full. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, estos lineamientos técnicos, de acuerdo a cómo el regulador lo ha visto, ayudarían a definir el marco normativo aplicable. ¿Qué pasa si en el 22 defino que es NIF-PYME? Tengo que aplicar mínimo 2 años ese marco y luego evaluar si he subido de ese límite de 2,300, aplicaría NIF full. Y bueno, no hay un marco inferior a 150 ITs hasta el momento, que serían, digamos, las microempresas. El Consejo Normativo todavía no ha emitido un marco específico para las microempresas, un marco específico contable. Quiere decir que si una empresa baja de 150 UITs, no tiene un marco normativo aplicable, tendría que seguir aplicando opcionalmente la NIF para PYME. En cambio, las empresas que superan las 2,300 UITs al 2022 tendrían que aplicar por 2 años consecutivos la NIF full y recién evaluar 2 años siguientes si reducen ese umbral, o sea, si disminuyen sus ingresos por debajo de ese umbral, en los 2 años siguientes a los 2 años de aplicación inicial, podrían evaluar bajar a la NIF PYME. O sea, hay todo un marco que ha establecido esta reglamentación que ayudarían un poco a definir ciertas dudas, ¿no? Aunque no todas, ojo, porque hay muchas preguntas, seguro ustedes si tienen nos la van a compartir. ¿Qué pasa si yo estoy aplicando NIF full, no es cierto? Y por efectos del nuevo tramo resulta que debo aplicar NIF PYME. ¿Me cambio inmediatamente? Bueno, ahí aplicará la restricción que pone de que para un cambio de marco normativo tienes que aplicar mínimo 2 años consecutivos el marco inicialmente analizado para que haya comparabilidad. No olvidemos que la comparabilidad es un requisito, una característica fundamental de la información, tanto para NIF-PYME y NIF full. Entonces, como mínimo, una entidad tiene que aplicar 2 años un marco normativo y de ahí evaluar si baja de NIF full a NIF-PYME o si sube de NIF-PYME a NIF full, sujeto a esos aspectos reglamentados. Quiere decir que una vez que se defina estos elementos, ya puede pensarse en elaborar un manual de políticas contables. ¿De acuerdo? Esto sí es importante que les comente, sobre todo para aquellos que se ven ahorita obligados o se van a ver como quien dice orientados a aplicación de NIF-PYME, porque antes de estos lineamientos se sabía que las empresas que no aplican NIF full debían aplicar NIF para PYME. Pero ¿qué va a pasar con este lineamiento aplicable desde el 2022? Las empresas que están en ese umbral entre 150 a 2,300 UITs van a tener que implementar la NIF para PYME, porque en todo caso están aplicando principios de contabilidad anteriores a la NIF para PYME. Repito, quienes están en ese umbral entre 150 a 2,300 UITs. ¿Qué tendrían que hacer para ir a NIF para PYME? Los requisitos de la NIF para PYME es que se reconozcan activos y pasivos requeridos, o se den de baja activos y pasivos no requeridos, o haya reclasificaciones, ¿no es cierto? O se requiere hacer mediciones de activos y pasivos de acuerdo a los requerimientos de la NIF para PYME. Es como si hicieran una adopción por primera vez. Porque entre los requisitos de la NIF para PYME, que es similar a la NIF full, hay que hacer estados financieros comparativos con aplicación de los mismos requerimientos en ambos años de la NIF para PYME en este caso. Y eso implica un proceso de implementación. ¿De acuerdo? Y yo les he hecho aquí, digamos, una visualización que un poco para ayudarlos. ¿Cuándo tendrían que hacer esa adopción de NIF para PYME quienes están sujetos a ese umbral de 150 a 2,300 UITs? Bueno, si me pongo el 31 de diciembre del 2022, que está acá con un, digamos, resaltado de rojo y un círculo al 2022, al 31 de diciembre, y si quiero cumplir los requerimientos de comparabilidad,
Entonces yo tendría que empezar mi proceso de adopción con información del 2020. ¿Por qué? Porque tendría que asegurar 2 periodos comparativos. Nosotros recomendamos que eso no se haga porque el 2020 para todas las empresas ha sido un año muy atípico. Entonces, los impactos que ha habido en las empresas de orden financiero han sido muy bruscos y no es un buen año para empezar una adopción, porque podría generar ajustes que luego son revertidos al 21 porque han cambiado mucho las condiciones. Nosotros creemos, no lo dice en este documento reglamentario del Consejo Normativo, pero creemos que induce a que una vez definido que le corresponde la NIF para PYME a una empresa que no aplicaba ese marco, al 31 de diciembre de 2012 avance con el inicio de un proceso de transición donde haga algunos ajustes, reclasificaciones basados en requerimientos de NIF para PYME y recién al 31 de diciembre de 2023 prepare estados financieros bajo NIF PYME en forma plena, ¿no? Y recién ahí puede hacer su declaración de cumplimiento de que está aplicando la NIF para PYME establecida por el regulador. Si todo el proceso de conversión a NIF para PYME, hacerlo cerrando el 2022 con ciertas reclasificaciones o tratamientos básicos, hay que hacer un plan de implementación para eso, pero recién al 31 de diciembre de 2023 cumplir todos los requerimientos, entre ellos reconocer, dar de baja, reclasificar y medir según los requerimientos de la NIF para PYME, que son más simplificados que las NIF full. Pero eso de simplificado yo lo pondría entre comillas, porque aún así tiene requerimientos complejos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una percepción nuestra de la empresa. Hemos analizado un poco cuál va a ser nuestra posición para clientes que nos han venido consultando y nosotros creemos que deberían afrontarlo desde esa perspectiva, este documento que se ha emitido, una vez que definan cuál es el umbral que les corresponde. Ambos marcos, recuerden, NIF para PYME y NIF Full, son basados en el modelo de vengado. Quiere decir que la representación contable de los hechos económicos, no olvidemos que los hechos económicos son una forma de relaciones sociales que se dan entre personas, que se agrupan, generan una empresa, aportan capital, generan procesos económicos o hechos económicos, ventas, ingresos, gastos, activos, pasivos, pero que son únicamente representados contablemente cuando cumplen ciertas características de la información. Si uno ve el marco conceptual de la NIF Full y la NIF PYME, esas características son similares, partiendo de la relevancia que implica presentar información verificable y prospectiva, y la representación fiel que implica que esa información esté exenta de error, ¿no es cierto? Que esté sujeta a la prudencia contable, entre otras cosas. Entonces, el marco conceptual es similar para digamos, para ambos tipos de NIF, la NIF Full y NIF PYME, solo que en los requerimientos hay diferencias porque la NIF PYME busca simplificaciones. No es motivo de esta explicación, pero lógicamente ahí hay mucho que estudiar. Pero por eso que es posible que alguien que aplique NIF Full pueda bajar a NIF PYME si cumple los requerimientos de este documento que se ha emitido, o quien aplique NIF PYME suba a NIF Full, porque estamos hablando del mismo modelo de vengado, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que allí hay una uniformidad en cuanto a digamos, el fondo conceptual. ¿Qué es lo que van a tener que hacer las empresas? Evaluar su marco normativo, hacer una especie de evaluación de riesgos, ¿no? No es tan complejo, pero tampoco es tan sencillo. Es evaluar según la complejidad, para eso hay que conocer los requerimientos de las NIF, y por el otro lado, según la materialidad de cada partida, es decir, algunas partidas pueden ser materiales, otras no. Esas de color rojo serán las más complejas y más materiales. Significa que las empresas van a tener que poner atención, primero para definir sus políticas contables, basados en el marco que le corresponde, y luego sobre esas políticas empezar el proceso de implementación en el periodo de transición que definan. Nosotros sugerimos que lo hagan en ese periodo entre el 22 y 23. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde entramos al tema de políticas contables. Primero, no olviden que hay todo un tema regulatorio mundial, que son las normas que promueve IFAC, ¿no? Tanto las que emite directamente o las que respaldan, en este caso las NIF que vienen del IASB, ¿no? Que tiene un origen anglosajón, y esas normas internacionales generan procesos de adopción en los países
En el Perú se han adoptado de forma plena todos los estándares que promueve IFAC, entre ellos también el del IASB, y lo que estamos haciendo a través de la Junta de Decanos es promover su aplicación efectiva. No solamente la Junta de Decanos, sino también lo hacen los reguladores. Justamente este documento que estamos hablando, de las condiciones técnicas que emite el Consejo Normativo de Contabilidad, también busca facilitar la aplicación de la NIF para PYME y NIFUL, ¿no? Entonces, tanto los reguladores estatales, como es la Dirección General de Contabilidad del Consejo Normativo y la Junta de Decanos, que tienen que ver con las normas de auditoría, ética y educación, buscamos el mismo objetivo, que hay una aplicación plena de las normas internacionales en el país. Y obviamente eso ya implica temas ya más normativos, ¿no? Hay que organizar las políticas contables, hay que definir cómo las entidades van a aplicar las normas, tanto en normas de información financiera, y las sociedades de auditoría también están preocupadas cómo van a aplicar el nuevo dictamen, que eso es un poco lo que nuestro colega Juan nos va a exponer. Entonces, hay una estructura normativa internacional que la ha adoptado el país, los reguladores estatales y la profesión estamos buscando facilitar su aplicación, y este es el inicio pues de una tarea que yo lo puedo ver de dos formas, como una gran oportunidad o un gran problema, depende cómo queramos verlo, como un vaso vacío, medio lleno. Creemos como profesión que puede ser una oportunidad en tanto las empresas tengan claro que estas normas les generan beneficios tangibles, no solamente porque la tienen que hacer porque están obligadas, sino porque hay beneficios tangibles de tener información más útil, porque va a tener un carácter prospectivo, digamos que va a ser, digamos, va a reflejar mejor su situación financiera, entre otras cosas, que le permitiría acceso a financiamiento y otros niveles de evaluación empresarial, ¿ok? Si esas empresas entienden ese beneficio, para el contador va a ser una oportunidad, porque va a permitirle, pues, realzar su relevancia profesional. Así que es lo que quería comentarles. Muchas gracias. Entiendo que hay una sección de preguntas al final, así yo me sujeto a lo que me comenten. Efectivamente, contador, muchas gracias por la información brindada en esta primera sección. Continuando con el programa, vamos a invitar a la contadora pública colegiada Susana Palomino, quien es contadora graduada de la Universidad Mayor de San Marcos y contadora pública desde hace más de 12 años. Tiene una especialización en NIF por FBM Consulting, entidad de Brasil. Se desempeñó por muchos años como gerente de auditoría de EY, firma de servicios profesionales transnacional de las denominadas Big Four. Líder en servicios de analítica con Finacont, partner de SAS Perú, y actualmente es director independiente de empresas y director técnico NIF, NIC-SP de Contacom, firma profesional con operaciones en Perú, Ecuador y Panamá, próximamente Colombia. En esta oportunidad nos va a acompañar con el tema necesidad de actualización de políticas contables para requerimientos de auditoría financiera 2022. Adelante, contadora. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias a todos. En principio, agradecer al colegio esta invitación. Gracias, Jesús, por la ponencia magistral que has tenido. Siguiendo la programación, a mí me toca un poco la correspondencia de todos estos aspectos normativos que has mencionado con las políticas contables y su relación con la auditoría financiera. Y un poco recogiendo la perspectiva que planteaste, ¿no? Al inicio, al final, en relación a si este escenario, ¿no? Se puede ver como una oportunidad o como una amenaza, ¿no? En ese sentido, de hecho, esta presentación plantea presentar a las políticas contables, que es prácticamente el enfoque, la perspectiva que tienen las entidades, y de hecho quien lidera esa parte de información financiera a nivel de preparación es nosotros los profesionales de la contabilidad, verlo como una oportunidad. Entonces, un poco aquí, para entrar un poco en el tema, nos queda claro, ¿no? Y es un poco lo que vamos a desarrollar durante estos breves minutos que me quedan para mantener la agenda. Cuatro aspectos, ¿no? El primero está muy relacionado a los auditores y los auditados, ¿no? Un poco cuál es la perspectiva que se tiene, en consecuencia la responsabilidad que tiene la dirección, ¿no?
de las entidades, las áreas de riesgo, la perspectiva que tienen, de hecho, las firmas de auditoría en relación a concluir sobre la razonabilidad de los estados financieros, que ya lo mencionaste, Jesús, ¿no? El enfoque. Las estimaciones, que son, de hecho, las áreas de riesgo, finalmente, y por último, algunas buenas prácticas que les podemos comentar en relación a las políticas contables, ¿no? Y obviamente que quede claro la necesidad de mantener estas políticas contables desde esa perspectiva de oportunidad, ¿no? Muy bien, a ver, si hablamos un poco de los auditores y los auditados, estaba buscando una imagen que me permita un poco transmitir estos aspectos. Tenemos aquí que tener en cuenta, ¿no? Que a veces se interpreta, ¿no? Que es una lucha, una pugna, ¿no? Sin embargo, de hecho a todos nos queda claro que un poco lo que está relacionado en esta analogía, ¿no? A la elaboración de los estados financieros, que es un poco la perspectiva que se plantea de que durante el proceso de revisión, que de hecho tiene un marco normativo, ya Jesús lo mencionó, las normas internacionales de auditoría, buscan, ¿no? A través de una opinión, de un dictamen, busca que concluir, opinar sobre esa elaboración o ese estado financiero, ¿no? Si se acerca a la real situación financiera o al desempeño que ha tenido la entidad en un periodo específico. En ese sentido, de hecho, uno de los elementos que podría contribuir a este éxito, ¿no? A lograr que este proceso de revisión salga exitoso, de hecho, planteamos que sean las políticas contables, ¿no? Vistas desde una perspectiva de oportunidad y de una herramienta, ¿no? Y ahí mismo nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? De hecho, ¿cuál es la perspectiva de la dirección en ese sentido? ¿Por qué? Porque ya lo mencionó un poco Jesús, el nuevo marco normativo, que de hecho afecta la práctica de auditoría, ¿no? Que plantea el denominado nuevo dictamen, incorpora un elemento, aquí un poco lo traje, ¿no? Un elemento adicional dentro del dictamen, de hecho eso lo va a desarrollar con mayor profundidad Juan. Sin embargo, acá yo quisiera resaltar, ¿no? De hecho, como parte de este dictamen, la responsabilidad de la dirección, ¿no? Y tal cual lo plantea este marco normativo, ¿no? Recae en la dirección este aseguramiento de la aplicación, ¿no? Del marco normativo aplicable, ¿no? En este caso, ya sea el marco de información financiera, ya sea NIFUL o NIFPYME, con todos esos elementos que mencionó Jesús, y el control interno, que finalmente va a permitir que se puedan preparar esos estados financieros de forma razonable, ¿no? Y en ese sentido, los auditores, de hecho, identifican durante el proceso de auditoría las áreas de riesgo, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de minimizar esas áreas de riesgo, ¿sí? A un nivel tal que les permita emitir su opinión, ¿no? Queda claro que durante su proceso de elaboración, su proceso de auditoría, esa identificación de áreas de riesgo, esa respuesta a esas áreas de riesgo la asignan o la definen por rubro o por cuenta contable específica, ¿no? Ya sea cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo, ¿no? Sobre la base de la norma internacional de auditoría que les aplica. En ese sentido, esos niveles de riesgos que asignan y que posteriormente plantean cubrir a través de sus procedimientos de auditoría, tiene mucho que ver o está muy relacionado dependiendo cuáles las características de la entidad y la complejidad también de sus transacciones, en la medida de qué nivel de incertidumbre están sujetos, ¿no? Ya sea que tengan un menor nivel de incertidumbre, ¿no? O un mayor nivel de incertidumbre, ¿no? Esas áreas donde existe un mayor nivel de incertidumbre, de hecho, son las áreas de estimación, por ejemplo, ¿no? Y son aquellas donde es necesario o involucra mucho el planteamiento de juicios, ¿no? Y de hecho, juicios significativos que desarrolla y establece la gerencia para poder reconocer, ¿no? Y procesar esas transacciones. En ese sentido, aquí
podemos tener en cuenta que esas estimaciones o esas áreas de riesgo, las más significativas, que tienen de por sí características específicas, y un poco vamos a hablar, un poco profundizar en esa porción, esas estimaciones están relacionadas al ciclo contable, ¿no? De hecho, el ciclo contable que todos conocemos, parte del activo, ¿no? Es el resultado del pasivo y patrimonio, ¿no? El patrimonio es el resultado del capital y los resultados que obtenga la entidad en un periodo, y esos resultados dependen mucho del desempeño que ha tenido la entidad, ¿no? Ya sea uno relacionado a utilidad o a pérdida, ¿no? Entonces, en ese sentido, y entendiendo cuál es ese ciclo contable que lo que busca es traducir esas transacciones económicas en los estados financieros, hay varias áreas de estimación, como por ejemplo, ¿no? Por el lado del activo, ¿no? El deterioro y todo este enfoque prospectivo que plantean las NIF o que introdujo las NIF en sus cambios normativos en el 2018 y 2019, que de hecho incorpora un alto nivel de estimaciones. Aspectos asociados a vida útil, por ejemplo, ¿no? En relación a propiedad, planta y equipo, desvalorizaciones, derecho de uso en la aplicación de la NIF 16 desde el 2019, deterioro de activos, bueno, que ya existía mucho antes y que se ha ido poco a poco afinando por el lado del pasivo, estimaciones del tipo pasivos financieros, por contratos de arrendamiento, contingencias, provisiones, ¿no? Y así sucesivamente cada uno de estos elementos obviamente involucran, ¿no? Un nivel de aplicación de juicios, que de hecho las entidades a la hora de elaborar su estado financiero lo tienen en cuenta. Entonces, si a la hora de elaborar tienen en cuenta estas estimaciones o este planteamiento de estimaciones, ¿de acuerdo? Si a la hora de elaborarlo, de hecho, cuando viene el revisor, ¿no? Y en este proceso de auditoría, tiene que quedar claro justamente esa perspectiva que ha tenido la gerencia, la entidad, para poder definir, ¿no? Estos juicios significativos y sobre esa base, de hecho, plantear su opinión o plantear pues los procedimientos de auditoría que puedan ser necesarios, ¿no? Para llegar ellos a obtener un nivel de riesgo adecuado para opinar. En ese sentido, las políticas contables justamente ayudan a esa porción, ¿no? ¿Por qué? Porque estas políticas contables, ¿no? Plantean cuáles son los lineamientos que siguen las entidades para poder llegar a esas conclusiones, obviamente sobre la base de información trazable, de información disponible, ¿no? Y de hecho la experiencia que tengan en el desarrollo de esas estimaciones. Es por eso que nosotros tenemos esa perspectiva, ¿no? Es la perspectiva de que esas políticas contables, obviamente con ciertas características, ¿no? Que un poco les voy a comentar desde un punto de vista de utilidad, son muy enriquecedoras para la propia preparación de información financiera y posterior revisión en los procesos de auditoría. Y un poco profundizando en esta porción ya de las políticas contables, y queda claro, ¿no? Que la jerarquía normativa, tal como lo mencionó Jesús, ¿no? En todo su desarrollo, dependiendo de qué características, de qué entidad estemos hablando. De hecho, una buena práctica, ¿no? Es el establecimiento de manuales, por ejemplo, de políticas contables, ¿no? Y en ese proceso de manual de políticas contables se considera una estructura, ¿no? Una estructura que podría ser de esta tipología, como les planteamos aquí, ¿no? Capítulos relacionados a el propio entorno donde circunda la información financiera, donde se atiende, obviamente, quiénes son los usuarios principales de esa información financiera, teniendo claro que el objetivo al final de la información financiera es dos, ¿no? O toma de decisiones o rendición de cuentas, ¿no? En ese sentido, el capítulo 1 respondería a ese aspecto, ¿no? El segundo estaría muy asociado a ya el marco conceptual normativo de la información financiera. Y de hecho ahí tiene mucho que ver el marco internacional que aplica la entidad, ya sea NIF Pool o sea NIF para pymes, pero
un poco enfatizando en esos aspectos, considerando, como bien lo dijo Jesús, las características cualitativas, los elementos de los estados financieros, cuáles son las bases de medición relacionadas, ¿no? Y un capítulo 3 que ya vaya profundizando o ya puntualizando cuáles son esas políticas específicas, ¿no? Codificadas o sistematizadas, porque de hecho desarrollar políticas contables en una entidad involucran un nivel de conocimiento, trazabilidad de los tipos de transacciones que tienen las compañías. Entonces, esos tipos de transacciones obviamente van a ir cambiando en la medida que las entidades vayan acomplejando sus transacciones, ¿no? Entonces, esos aspectos asociados que permiten, ¿no? O considerando estas características, de hecho, permitirían esa utilidad en la medida que este manual o estos convenios donde se planteen estas políticas contables estén aprobados a un nivel adecuado, ¿no? A nivel de dirección, y que poco a poco, ¿no? De hecho, a nivel de jerarquía va delegando las actividades relacionadas a su actualización, a su monitoreo posterior, y de hecho enriquecido por las transacciones, ¿no? Esa es otra característica que debe tener esta herramienta, ¿no? ¿Por qué? Porque de hecho las transacciones van a irse acomplejando en el tiempo e inclusive van a acarrear una mejor experiencia en el propio procesamiento de la información financiera. Entonces, ese enriquecimiento tiene que estar traducido en esta herramienta, ¿no? En este manual de políticas contables, ¿no? Bueno, de hecho, soporta los juicios significativos que desarrolla la gerencia con la finalidad, de hecho, que el revisor un poco parta de una línea de enfoque que ha tenido la compañía para preparar ese estado financiero, y sobre la base de esa línea y la información obviamente verificable, sustentable, trazable, que esté relacionado, emita su opinión, ¿no? Y de hecho, otro elemento, otra característica es que este tipo de herramienta plantea la posición de la gerencia, ¿no? La posición frente quizás a las alternativas que plantea el marco normativo, cuál es el camino que decide llevar la entidad a la hora de elegir una u otra política, ¿de acuerdo? Entonces nosotros un poco aquí en la experiencia que hemos tenido en este proceso, ¿no? Y es un poco lo que queremos compartir con todos ustedes, creemos que estas políticas contables por lo menos deben de tener cierto nivel, ¿no? O que abarque ciertos aspectos, ¿no? Nosotros planteamos aproximadamente 5 aspectos, ¿no? Que son los grandes elementos del estado financiero, y que está relacionado a casi 20 políticas específicas que tengan las entidades, ¿no? En estos 5 aspectos estamos hablando, por ejemplo, en las políticas de pasivo, donde quizás los rubros más significativos están asociados a arrendamientos, litigios, gastos, beneficios a los trabajadores, ¿no? Que son muchas de las partidas generalizadas que son significativas para las entidades, ¿no? De hecho, particularidades puede existir, puede haber un elemento que sea necesario incorporar, ¿no? Aquí tómanlo como una referencia, ¿no? El otro grupo asociado a activos, donde de hecho los instrumentos financieros, los ingresos, los inventarios son críticos, ¿no? Un tercer grupo donde nosotros lo denominamos activos de negocio. ¿Por qué? Porque es donde circunda el core business de las entidades, ¿no? Donde usualmente o típicamente está propiedad, planta y equipo, ¿no? Dependiendo, como les digo, de las características de la entidad, temas relacionados a mantenimiento, deterioro, subvenciones, de ser el caso. Un cuarto aspecto asociado a impuestos, ¿no? Que también es uno de los socios estratégicos en las entidades, y de hecho necesita políticas específicas, ¿no? Que incorporen lineamientos que van a ayudar a las entidades o los equipos contables de las entidades para poder desarrollar su aplicación en su máxima expresión, ¿no? Donde están involucrados, por ejemplo, lo que es impuesto a las ganancias, ¿no? Lo que denominamos la NIC 12, y también el ajuste por incertidumbre, ¿no? Que este nuevo cambio normativo que entró en el 2019 y que plantea
de hecho, calificar, ¿no?, esas posiciones más conservadores o menos conservadores que tengan las compañías a través del reconocimiento de activos o pasivos por incertidumbre, ¿no? El quinto aspecto, ¿no?, está asociado a políticas de gerencia, lo denominamos, porque un poco plantea la visión macro que tienen las entidades, obviamente en función al perfil, una perspectiva diferente va a tener una gerencia y cómo desarrolla sus políticas contables cuando tiene un corporativo quizás en el extranjero, o una gerencia, ¿no?, que tiene un corporativo local o asociado a una entidad de gobierno, ¿no? Entonces va a tener de hecho diferentes perspectivas, ¿no? O inclusive la política de gerencia asociada a una entidad pequeña, ¿no? Donde, no sé, pues tiene una estructura familiar, accionariada familiar, ¿no? Entonces, de hecho, estas políticas plantean esa visión macro, ¿no?, donde podemos ver los temas de presentación, de errores, de patrimonio, ¿no?, hechos posteriores y aspectos asociados. Aquí un poco les planteo un tipo de graduación, de hecho, no es un estándar para todas las entidades, pero les podría ayudar, ¿no?, dado que esta valoración va a depender mucho de la madurez de la entidad y las características de la entidad, ¿no? Estas políticas, y usualmente en la práctica en las entidades lo que hemos logrado capturar es que algunas obviamente tienen un mayor nivel de riesgo para las entidades. ¿Por qué? Porque está muy asociada a los juicios significativos que respaldan, ¿no?, transacciones importantes para las entidades, ¿no? Entonces, podría ser, y es más una práctica que recomendamos y alentamos a muchas entidades, ¿no?, la definición de estas políticas, ya sea cuál es el marco normativo que las asocia, ¿no? Como les digo, puede ser las NIFPUL, las NIFPYMES, pero graduar, ¿no?, o establecerles un nivel de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese nivel de riesgo, ¿qué va a permitir? Va a permitir el relacionamiento posterior. Sí, porque bueno, una vez que se establecen las políticas, se necesita esa constante actualización, ¿no? Porque finalmente las transacciones cambian, los juicios también pueden ir cambiando, puede existir mayor información, mayor experiencia de la propia entidad para desarrollar esas estimaciones. Y de hecho son áreas donde los auditores o forman parte de los requerimientos de auditoría externa. ¿De acuerdo? Una estructura tipo que nosotros podemos compartir con ustedes es más o menos así, ¿no? Donde una política incorpora, obviamente debe de contener, ¿no?, bueno, diferentes secciones, donde una de ellas, ¿no?, asociada al alcance, debe estar relacionado a las transacciones que tiene la compañía, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente las políticas, existe un marco normativo, ¿no? Si hablamos de inventarios, hablamos de propiedad, planta y equipo, o sea, ya existe una normativa, ¿no? Lo que se busca es que esta política obviamente se mimetice con las transacciones o las particularidades que tiene la propia entidad, ¿no? En ese sentido, una sección que desarrolle una referencia al marco normativo NIF ayudaría muchísimo. ¿Por qué? Porque ya sea un usuario, ¿no?, parte del equipo contable que aplica, ¿no?, una normativa específica, les va a permitir ir, ¿no?, a la fuente, ¿no?, para desarrollar en algún caso un mayor nivel de análisis por alguna transacción más compleja. Entonces esa referencia ayuda muchísimo porque además va a permitir, cuando existen cambios normativos, hacer más eficiente este proceso de actualización. Solo cambiar obviamente aquellas secciones nuevas, ¿no?, o de requerimientos nuevos. De hecho, la descripción propia de cuál es la política que plantea la gerencia, ¿no?, que incluye obviamente cuál es el juicio que está planteando la entidad, que le va a permitir lograr información útil, ¿no?, para sus fines, ya sea para la toma de decisiones o para la rendición de cuentas, dependiendo, ¿no? Otro aspecto importante, ¿no?, una cuarta característica, es los ejemplos de aplicación. Esos ejemplos ayudan muchísimo sobre todo para usuarios nuevos o cuando se desarrollan cambios de funciones, ¿no?, ayuda para mantener una continuidad y uniformidad en la aplicación de estas políticas. Y un aspecto importante, bueno, que ha sido de mucha utilidad para las entidades que aplican este enfoque,
el seguimiento, ¿no? Una sección que permita el seguimiento de lineamientos, ya sea internos o corporativos. ¿Por qué? Porque usualmente a medida que pasa el tiempo, inclusive cuando pasan los procesos de revisión de auditoría, em, siempre por cada aspecto se puede desarrollar un mayor análisis, ¿no? Se puede elaborar quizás un memorándum técnico específico, se puede desarrollar alguna necesidad de establecer una metodología uniforme para desarrollar alguno u otro cálculo. Ese nivel de dato, ¿no? Que aterriza a cada transacción permite que este tipo de estructura de política contable sea mucho más útil, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que les quería compartir y de hecho, para no pasarme con los tiempos, en esta ecuación, en este proceso o relación entre auditores y auditados, nosotros consideramos que esa política contable, de hecho, es una oportunidad, ¿no? Para respaldar ese concepto de razonable y que va a permitir, obviamente, que en estos procesos de auditoría salgan exitosos. ¿De acuerdo? Creo que estoy ahí con los tiempos. De hecho, muchas gracias por su atención. No sé de hecho, hay una sección de preguntas y encantada de absolverlo. A ver, Stephanie. Ok, muchas gracias, contadora. Efectivamente, tenemos una tercera sección de ponencia. En breve se va a conectar el expositor, sin embargo, podemos aprovechar estos minutos para hacer las consultas relacionadas a las dos primeras ponencias, ¿no? Tanto de la contadora Susana como de Jesús Capcha. Sí, pueden ir dejando sus consultas en el chat y gustosamente los expositores van a ir respondiendo. Bien, acá tengo una pregunta muy interesante. Dice, ¿cuál sería el riesgo de adoptar NIF por primera vez teniendo como año de balance de apertura el 2020? Bueno, mencionaba yo de que si al final una empresa concluye en que debe aplicar NIF para PYME en el 2022, por requerimiento de comparabilidad tiene que, digamos, iniciar con un saldo, su inicio de transición 1 de enero del 2021, que da lo mismo al 31 de diciembre de 2020. Luego el periodo 31 de diciembre de 2021, y así podría asegurar la comparabilidad de 2 años previos al 31 de diciembre del 2022. Pero, ¿qué pasaría en ese supuesto? El año 2020, decía, para muchas empresas, ha sido pues un año complejo, básicamente por la parte financiera, las tasas de interés, el riesgo país han sido muy volátiles, y normalmente las NIF lo que buscan, en especial la NIF Full, en menor proporción la NIF PYME, es que el valor razonable de los activos y pasivos dependa de estimaciones de flujos descontados de caja. Entonces, hacer proyecciones de flujos de caja basados en un año atípico, primero, a nivel de ingresos de las entidades, y segundo, al momento de formular sus tasas de descuento, en el cual tengan que incorporar una serie de variables igual muy volátiles como riesgo país, tasas de interés, etcétera, puede significar que ese primer ajuste que hay que hacer al inicio de adopción no refleje realmente la situación financiera que, digamos, debería corresponder en algunas partidas de activos y pasivos, y que al año siguiente tengan que volver nuevamente a ser reajustadas, porque hay que seguir actualizando esos valores al año siguiente, porque recuerden que una empresa que aplica NIF, uno de los aspectos que les exigen es las pruebas de deterioro, entre ellas el deterioro de activos fijos. ¿Y cómo se hace ese tratamiento? Nuevamente calculando flujos descontados de caja. Entonces, eso es por esa razón consideramos que el 2020 no debería ser un año de referencia para inicio del proceso de adopción, por esa volatilidad que puede conllevar apreciaciones, digamos que parciales o sesgadas, que luego tengan que ser ajustadas en el futuro. Es decir, el patrimonio estaría como que sujeto a un constante ajuste, ¿no? Por esa razón lo planteaba. No sé si, Susana, ¿quieres aumentar algo ahí en ese tema puntual?
No, Jesús, de hecho, 2020 es un año bastante complejo para plantear una adopción por primera vez, ¿no? Más aún para cierto tipo de entidades, ¿no? Los que están asociados a sectores donde han sido más golpeados por la pandemia. Sí, correcto. Incluso el propio YASB desarrolló una interpretación para flexibilizar los requerimientos de deterioro, por ejemplo, de instrumentos financieros en ese año, porque era consciente de que si se sometía a los requerimientos de manera rigurosa, digamos, como cualquier otro año, esas estimaciones podrían ser muy volátiles, ¿no? Por eso mismo flexibilizó algunos requerimientos en el caso de deterioro de instrumentos financieros. Lo mismo no exigió que se hagan estimaciones, por ejemplo, ligadas a, por el efecto COVID-19, porque lógicamente algunas partidas habían sido impactadas por esa crisis sanitaria y no hacía sentido hacer una estimación en un año que era típico para que el otro año nuevamente se reestime, ¿no? Entonces, por esa razón planteaba que no era un buen año. Sugerimos que se empiece con el 2021, es decir, al 1 de enero de 2022, hacer algunas reclasificaciones cuando ya tengan claro su marco normativo, o al 31 de diciembre de 2022. De tal manera que al 31 de diciembre de 2023, esa empresa que concluye que debe aplicar NIF para pymes, pueda hacer una declaración de cumplimiento sin estar sujeto a estos vaivenes de las estimaciones de estos años que consideramos atípicos. Bien, no hay otra pregunta. Creo que entró Juan. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Lola? No me veo, aunque no sé, he abierto la cámara, Sí, pero no me ya veo. entró. ¿Me escuchas? Okay. Sí, sí, te escuchamos, Juan. Sí. Sí, no se ve tu pantalla. De repente, si puedes entrar a la sección video y hay un tema de configuración, seleccionar el dispositivo. Ahí te dan unas dos opciones y ahí va a normalizarse. Ahora sí se ve, sí, No, gradúalo, por favor, ya se ve tu imagen, la imagen, pero gradúalo a tu no está posición. mal. No, no sé, Claro, Es el celular, creo. no es el celular, no. Pero lo que pasa es que Integrated Cámara, sí, esas configuraciones son a veces. bueno, no sé, a ver si comparto algo y se ve, si no va a estar complicado, pero a ver, espérate, si no te lo paso a ti para que me ayudes compartiendo. Pero esa es tu imagen, pues hay una opción ahí de compartir el share screen. Con esa, ver, Sí. prueba para tu presentación, por favor. La flechita que está en la parte de abajo, Ya la vi. correcto. ¿Se ve? Ajá. Ok. Sí, Sí, ahora correcto, sí. correcto. Sí se ve la presentación. Listo. Bueno, que es lo Entonces, importante. damos la bienvenida al tercer ponente correspondiente a nuestra conferencia virtual. Él es el contador público colegiado Juan Paredes, consultor y director independiente, socio de auditoría y finanzas retirado de Iguay, Perú, con más de 38 años de experiencia en auditoría y asesoría financiera. En esta oportunidad nos acompaña con el tema Nuevo dictamen de auditoría, retos para el auditor financiero. En ese sentido, le cedo el espacio para que pueda desarrollar el tema planteado. Gracias. Gracias a todos, gracias por la invitación y disculpen que no sé por qué no se puede ver, la verdad, he estado todo el día en reuniones y se ha visto, pero ahora, como siempre, la tecnología ayuda, complica. Los que estamos en la auditoría digital y todos los que estén en la auditoría digital saben que es un año difícil. Pero bueno, yo voy a hablar un poquito, tengo 25 minutos, así que les voy a dar, creo que también es suficiente. Les voy a enviar la presentación para que se la repartan, porque la presentación es algo que se desarrolló, como ven, en conjunto con la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Y lo que trata es de mostrar los cambios que vamos a tener en lo que es el dictamen de auditoría a partir de este año. O sea, vamos a empezar por el hecho de que hay un nuevo dictamen de auditoría. Vamos a ver que va a estar vigentes a partir del ejercicio 2022, es decir, ya para el próximo año el dictamen va a cambiar. Era algo muy pedido por los reguladores, quizá no por tanto por los auditores, porque como siempre va a ser un tema nuevo y va a traer en un año también especialmente retador temas
temas que van a ser necesarios de discutir con las gerencias. ¿Okay? Esto ya se acordó su aplicación. En el Perú, ustedes saben, las normas internacionales de auditoría se aprueban a través de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú, y específicamente ahí está la resolución con la cual se aprobó diversas normas, dentro de las cuales está el dictamen, nuevo dictamen de auditoría que se aplica en forma plena, o sea, se emite en 2023, es decir, se aplica para este año 2022, ¿ok? Vamos a tener un dictamen que lo que ha cambiado, básicamente lo pueden ver en esta comparación. Cambia el formato y cambia el contenido, pero fundamentalmente el gran cambio es que el nuevo dictamen tiene este tema que se llaman los asuntos claves de auditoría, que en inglés y en la norma se llaman Key Audit Matters, y lo que tienen es que anteriormente teníamos un dictamen que ya lo conocíamos, que tenía pues el destinatario, que son a los accionistas, al directorio, que es lo usual, el párrafo del alcance de los estados financieros, qué estados financieros cubría, la responsabilidad de la gerencia, la responsabilidad del auditor y la opinión. Además, si había calificaciones, pues incluían las calificaciones, etc. Pero el estándar del dictamen tradicional es el que ustedes pueden ver a su izquierda. El nuevo dictamen cambia el formato y empieza por la opinión. O sea, casi como está de moda realmente en lo que es emitir un informe. Siempre que emiten un informe, la gente quiere su resumen ejecutivo al inicio, quiere cuáles son los temas. Ya después leemos el detalle, pero dime cuáles son los temas. Entonces, primero la opinión. ¿Hay o no hay problemas? Luego, ¿cuál es el sustento de tu opinión? Que hay que describir, en qué se basa tu opinión, donde hay varias cosas nuevas. Les voy a mostrar al final rápidamente un dictamen y van a ver pues que se hace mención a que el auditor es independiente, bajo los códigos de IESBA que vienen cambiando. Y luego viene el tema que vamos a discutir un poquito, que son los asuntos claves de auditoría, que son qué es lo que le generó al auditor un mayor reto para auditar y que también tiene un alto grado de subjetividad y que puede tener un impacto en los estados financieros, a pesar del trabajo realizado. O sea, simplemente es, oye, esta área es compleja, la hemos auditado, estos son los procedimientos que hemos hecho para cubrir el riesgo, y tiene pues, en nuestra opinión, obviamente no se da una opinión, pero se entiende que tu opinión, que es la primera que has puesto, es que el asunto no causa mayores dificultades en lo que es los estados financieros. Recuerden que este Key Audit Matters no es una opinión sobre un asunto en particular, no se tiene que dar una conclusión sobre el asunto en sí, es simplemente describir cuál fue las áreas de mayor trabajo de auditoría. Si es una calificación, no va acá, va en las calificaciones normales de auditoría, o sea, este no es un lugar para poner calificación. Después viene la responsabilidad de la dirección y de la empresa, es mucho más amplia que antes, y la responsabilidad del auditor con los estados financieros, y algo que en el Perú es normal, pero que en otros países ha sido una novedad, es poner el nombre del auditor, la firma, dirección y fecha. En el mundo, acuérdense que había muchos países donde no se pone el nombre del auditor, se pone el nombre de la firma de auditoría, la firma, dirección y fecha. En esos países puede que se esté generando, pues, se haya generado, porque ya está vigente en muchos países un reto, pero en el Perú es algo que era súper normal. ¿Ok? Entonces, que de nuevo, ¿a quién está dirigido el informe? Y luego la opinión considera la razonabilidad, donde están todos los temas que ustedes conocen. O sea, la opinión es básicamente la misma opinión en la que se dicen cuáles son los estados financieros que han sido auditados, el nombre de cada estado financiero, que las notas son parte de los estados financieros y el periodo sobre el cual se está emitiendo la opinión. Luego se tiene lo que es el fundamento de la opinión, que es que la auditoría se llevó a cabo de acuerdo con normas internacionales de auditoría.
una referencia a dónde se describen las responsabilidades del auditor de conforme a las NIAs, que está más abajo, una declaración de que el auditor es independiente de la entidad conforme a los requerimientos aplicables a la auditoría. Esto es nuevo, o sea, usualmente en el dictamen anterior no se hace una declaración de que el auditor es independiente. O sea, se supone que cuando dice que cumple con NIAs, está implícito que se cumple con el tema de independencia, pero aquí se hace una manifestación explícita de que es independiente, y bueno, como siempre, que la auditoría nos da una base para poder, de los trabajos realizados, nos da una base para concluir. Los asuntos claves de auditoría los vamos a ver con más detalle, así que lo voy a dejar por un momento, y tienen la responsabilidad de la dirección, donde usualmente se pone que los estados financieros se preparan de acuerdo al marco normativo y que ellos son responsables, y que la gerencia es responsable y que estén libres de errores materiales debido a fraude o error en sí. Y hay una parte que es nueva y que es el hecho de que la gerencia es responsable por ver que la entidad continuará como una empresa en marcha. ¿Okay? Recuerden que hay una NIA que obliga a los auditores a evaluar el concepto de empresa en marcha. Pero quien es el principal responsable de documentar y hacer la evaluación de que la empresa continuará como una empresa en marcha es la gerencia. Lo cierto es que muy pocas empresas a veces dejan tal evidencia, pero lo tienen que hacer. De hecho, al ponerlo tú en el dictamen, estás diciendo que ellos son responsables y además implícitamente que lo han hecho. Porque si no lo hacen, tendrías que calificar. Entonces, sí, las empresas y las gerencias tienen que ser conscientes de que tienen que hacer esto, que a veces suena, pues, a decirte, oye, pero ¿por qué? Si nunca me lo has pedido, puede ser en el pasado tú lo hacías, ahora quieres que lo haga. La verdad no debe ser tan complicado para las empresas que preparan presupuestos, ¿no? Porque cuando preparas un presupuesto, cuando haces flujos y todo lo demás, en sí estás analizando si la empresa podrá continuar sus operaciones normalmente durante el próximo año. Luego tienen las responsabilidades del auditor, donde como siempre manifestaremos los objetivos que tenemos, que es dar una seguridad razonable de que los estados financieros están correctamente presentados y que no existen fraudes o errores materiales, ¿ok? Y omitir una opinión nuestra, ¿ok? Recuerden que lo nuestro es una seguridad razonable, pero no es una garantía absoluta, eso también se manifiesta, y nuevamente hay que decir pues que el fraude o error puede ocurrir, además de que explicamos que se utiliza bastante el juicio profesional y que conducimos nuestro trabajo con escepticismo profesional, ¿ok? Es algo nuevo, ahora vamos a ver la redacción. Es una redacción estándar, también es cierto, no es que hay que, de todo lo que es el nuevo dictamen de auditoría, el tema que es hecho a la medida de cada empresa es el tema de los asuntos claves de auditoría que vamos a ver, y evidentemente si hay calificaciones o limitaciones al alcance del trabajo. Bueno, el nombre del auditor, eso para nosotros es común. Hay muchos países en que si hay una amenaza significativa para la seguridad personal del auditor, se permite no hacerlo. Esto no va a aplicar en ningún caso, porque va a ser muy difícil decir que si firmas un dictamen, pues algo te va a pasar, ¿no? Es una costumbre más sajona, no poner el nombre de la firma, pero hoy en día tendrás que poner el nombre del auditor. Bueno, la firma, la dirección y la fecha, ¿ok? La fecha del informe, acuérdense que creo que queda claro, pero es la fecha en la que se considera que se han terminado toda la evidencia necesaria para emitir la opinión sobre los estados financieros. Esto hay que tenerlo muy presente y es algo que se requiere en todo el mundo. Ok, ¿qué son los asuntos clave de auditoría? Acá sí se requiere bastante juicio profesional y el uso, y va a requerir la participación de los socios del trabajo y de las personas con más experiencia, porque es el área que más retos ha causado al hacer la auditoría.
No que haya resultado en un problema, que puede ser una calificación en cuyo caso simplemente se menciona aquí y hacia la calificación, que evidentemente ha sido un tema tan retador que hay una calificación, pero no se desarrolla acá, se referencia a la clasificación, pero acá son los temas que han sido muy complejos de resolver, donde se ha requerido la mayor participación de la gerencia y donde hay un alto grado de subjetividad en la mayoría de los casos. Y estos temas salen de aquellos temas que se han comunicado al directorio o al comité de auditoría de la compañía. O sea, si de los temas que se comunican al directorio y al comité de auditoría, de ahí salen los key audit matters. Si algo no se comunicó al directorio y al comité de auditoría y es un key audit matter, tienen un problema porque está mal. O sea, debió haberse comunicado y de ahí es donde sale. ¿Ok? Esto es básicamente lo que dice la norma en cuanto a los key audit matters. Primero, no sustituye un key audit matter, no sustituye ninguna nota o información que la gerencia necesite presentar en nota a los estados financieros. O sea, no es sustituto de ninguna divulgación o información que se requiera presentar. Tampoco sustituye una calificación. O sea, no es que yo pongo un key audit matter y ya, bueno, ya lo puse y como había un asunto que no me quedaba muy claro y estaba en el límite de una limitación, una calificación, y no estoy seguro, voy a poner un key audit matter y con eso lo resuelvo. No, no resuelve. ¿Ok? O sea, y tampoco es una opinión separada de una parte de los estados financieros. Un key audit matter puede ser sistemas en una compañía que requiere mucho de sistemas. No es que metes una opinión sobre los sistemas, tienen adecuados controles, ni nada. No es una opinión separada de una parte de toda la auditoría. No se emite lo que se diría un piecemeal opinion, o sea, una opinión de una parte. No hay que dar opiniones separadas. Es simplemente una descripción de lo que hemos hecho en estas áreas para cubrir los riesgos. Ni siquiera los resultados. O sea, simplemente todo lo que has hecho para ver que esa área esté adecuadamente reflejada en los estados financieros. ¿Ok? Acuérdense que los key audit matters aplica a las compañías listadas o aquellas que por regulación se tengan que comunicar los CAM. Hay varios países que han definido las PAIOs, lo que son entidades de riesgo especial sobre las cuales se requiere que también se pongan los CAM. En el Perú, básicamente seguimos la NIA, con lo cual implica solo empresas listadas. Pero podrían haber alguien que por regulación te imponga que pongas los CAM en otro tipo de dictámenes. Hoy en día son las empresas listadas. ¿Ok? No se pone CAM cuando se niega opinión o cuando se abstiene de opinar, salvo que hay algo que te obligue en la regulación local que no lo hay. ¿Ok? Y también te dice que pueden haber CAM que no se tengan que poner porque perjudicarían el interés público. Ahí hay que tener cuidado. O sea, si tú puedes tener una situación en la que hay un asunto tan discutible, que tú consideras que es un CAM, que lo has analizado y que lo quieres describir con algún detalle, y si tú consideras, evidentemente es juicio profesional y aquí no hay blancos ni negros, de que eso puede perjudicar el interés público, no la compañía, el interés público. En general, pues podrías omitir el CAM. Evidentemente, en tus papeles de trabajo tendrá que quedar documentado el análisis que has realizado, el juicio profesional que has ejercido, y que como siempre estará sujeto a la revisión de los reguladores que en principio, si está sustentado, deberán aceptar tu juicio profesional, pero es un tema que no es blanco y negro y que puede causar dificultades. La verdad deben ser casos muy extremos. No veo una situación
clara en que omitir la información pues tenga mayor beneficio público que el emitir. Pero en fin. No sé si tienen preguntas hasta aquí. Ok. Sí, no vemos tampoco en el chat, Juan. Sigue. Ok. Bueno, ¿cómo se hace la evaluación? Y creo que en aras del tiempo de repente les voy a mostrar, esto se los voy a mandar como les dije, cómo va. Miren, acuérdense que nosotros primero comunicamos una serie de temas a los encargados de la gerencia, es al comité de auditoría de la gerencia. ¿Ok? De ese total de asuntos que se comunican, que son varios en teoría, que van desde estimados contables, áreas de riesgos, equipos de trabajo, etcétera, vamos a tener un subset de normas que van a ser aquellas que requirieron mayor atención de parte del auditor. Dentro de aquellas que requirieron mayor atención de parte del auditor, los CAM son las que fueron las más significativas. ¿Ok? O sea, es de un conjunto total de temas que se comunican a la gerencia. Hay algunas que son las que requirieron una atención significativa, y de esas las que fueron las más significativas. ¿Ok? Entonces, oye, ¿qué significa las más significativas? Bueno, es eso. Las que en tu juicio profesional tuvieron que ser enfocadas con el mayor cuidado profesional, quizás el uso de más expertos que tienen variables muy subjetivas, que tienen supuestos complejos, etc. Por industria, después les voy a mostrar algunas áreas que son las más subjetivas. También les digo algo que no está en las normativas, pero que a nivel internacional usualmente una empresa tiene de 2 a 3 CAM, una empresa grande. Entonces una empresa pequeña puede no tener CAM o tener 1 o 2. No se tienen 8 asuntos claves de auditoría en general. O sea, si ustedes van a la bolsa de valores, una empresa que presenta hoy en día CAM es Credicor, que tiene 4, siendo una empresa bastante grande. Entonces, es un área de riesgos subjetivos, a veces bastante evidente. Por ejemplo, en un banco, un CAM que es evidente que tiene que existir es la evaluación de la provisión de colocaciones. Es claramente subjetiva, hay partes que son más o menos matemáticas, pero hay otras partes que son subjetivas. Es una estimación crítica, las variaciones pueden afectar en forma significativa los estados financieros. Es muy relevante, el número de provisión es enorme para los estados financieros en su conjunto, y tiene muchas fuentes de información que se usan para poder hacer la provisión, incluyendo el procesamiento electrónico de datos y la obtención de diferentes valorizaciones y tasaciones de garantías, etc. Entonces, es un área que es tan compleja de auditar que evidentemente es un key audit matter en cualquier auditoría de bancos o de entidades financieras, y sí tendrías que describir cómo la auditaste. Entonces, es en ese sentido. Ahora, si es una empresa comercial chiquita que vende mercaderías, de repente dices, oye, pero la venta es todo en efectivo, de repente no lo tiene y lo podrías documentar. Pero recuerden que en esto no va a haber blancos y negros, ¿ok? Lo que tienen que ver es todo lo que está ahí, si es oye, ¿cuánto fue el esfuerzo necesario para abordar esta cuestión? ¿Cuánta gente especializada tuve que usar? ¿Los procedimientos son complejos, no son complejos? Tuve que usar a expertos, hacer muchas consultas. Tuve dificultades en algunos procedimientos, en evaluar los resultados, en llegar a conclusiones. No significa que no llegué, pero no fue fácil. Requirió mucho trabajo, y si hubo en el proceso de identificación de controles que no funcionaron, que seguramente hiciste pruebas sustantivas, pero los controles ya te complicaron el llegar a conclusiones, en fin. Como ven,
varios factores que están en la norma, que la podría leer, pero que lo que hace es que este tema se vuelva crítico para los profesionales y que requiere que ejerzan bastante su juicio profesional. ¿Ok? Ok. Todos los CAM van a ir, excepto cuando ¿qué? Cuando las disposiciones legales prohíban describir algo que en el Perú no lo veo. Cuando comunicar esto puede afectar el interés público y el costo es mayor que el beneficio, que tampoco se me ocurre una situación, pero tendríamos que verlo. Pero si lo hay, recuerden que tiene que estar documentado. ¿Ok? Recuerden que lo que son calificaciones no van en los CAMs, se mencionan en los CAMs, pero nuevamente un CAM no reemplaza, no es sustituto y no es una calificación. Un CAM es información de lo que hiciste como trabajo de auditoría en un área que es muy significativa para los estados financieros. O sea, y eso es algo que tienen que discutirlo claramente con las gerencias, los directorios. O sea, un CAM no es una calificación, no es algo malo, no es un defecto, es simplemente que área de auditoría me causó mayor problema. Y luego están los temas de cosas que no se deben hacer. Se los voy a dejar, pero les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, evidentemente la redacción del CAM se vuelve crítica. Hoy más que nunca, nosotros los auditores hacemos procedimientos de auditoría, pero la forma de comunicarnos es a través de documentos escritos. Si uno escribe mal un documento, puede inducir errores y puede tener problemas. Un dictamen es una carta de presentación de nuestro trabajo y de nuestros resultados, y hay que tener mucho cuidado al escribir. Y acá hay algunas cosas que se recomiendan en general no hacer, porque no puedes poner estamos evaluando porque ya terminaste la auditoría. Sí, o evaluaremos, o sea, simplemente hoy evaluamos, cuidado, o sea, ya pasó. Y ojo, tampoco decir nada que sea un calificativo o que dé la idea de que has hecho algo muy minucioso, tú has evaluado, consideramos, realizamos procedimientos realizamos una evaluación bastante objetivo de lo que has hecho, sin decir, por ejemplo, evaluamos de cerca, evaluamos críticamente, porque ¿qué es críticamente? Críticamente significa todo y nada. O sea, desde haberlo visto hasta haber hecho miles de cosas. Consideramos cuidadosamente. ¿Qué significa? Que no podía ser de otra manera. Bueno, realizamos procedimientos rigurosos. Realizamos estos procedimientos, ABC, los que quieras, pero cuidado con la forma de expresarse, que empieza a ser clave cuando uno redacta un key audit matter, porque nuevamente no estás dando una opinión y no estás dando una garantía sobre ese tema en particular. Estás diciendo simplemente que era un tema importante y que lo auditaste de esta forma. ¿Cómo lo auditaste? Es una descripción de los procedimientos, ¿ok? Recuerda que la norma sí es bastante clara, que tú no puedes dividir responsabilidad en tu opinión de auditoría ni en el CAM tampoco. O sea, tú no puedes decir, confiamos en el trabajo de un especialista o utilizamos el trabajo de un especialista. Ojo, tú eres responsable por el trabajo del especialista. Entonces, lo involucras, tu especialista se involucró para ayudarte con el apoyo de un especialista, pero la responsabilidad del trabajo es nuestra, no es del especialista. No puedes referirte al especialista como que tu opinión sobre esta área se basa en lo que dice el especialista. Lastimosamente, tú tienes que garantizar que el especialista haya hecho el trabajo adecuado. Incluso en áreas como tasación, que tú dices, yo no sé tasar, bueno, pues, pero por lo menos tienes que ver que el especialista sea profesionalmente competente
que los procedimientos que he usado son adecuados, etcétera, etcétera. Así que no se puede dividir responsabilidad. Y aquí otro ejemplo que hay que ver las acciones de lo que haces y no dar la idea de que concluyes sobre las áreas, ¿no? Coincidimos, verificamos, estuvimos de acuerdo con o apoyamos, encontramos estar dentro de un rango aceptable, no se encontraron problemas materiales. Esas son conclusiones y nosotros no damos conclusiones en los CAM. En los CAM describimos cosas objetivas. O sea, calculamos o recalculamos, inspeccionamos si es que vistes algo, utilizamos en relación a herramientas o especialistas, probamos la integridad y precisión de los datos utilizados en no sé qué, que es cosas concretas. ¿Ok? Esto que parece obvio y que parece, digamos, muy de detalle, es importante para la redacción de los CAM. Y luego evitamos, acá está como lo vemos acá, pero evitamos afirmar que evaluamos la razonabilidad o idoneidad de los supuestos o juicios. ¿Ok? Lo que nosotros hacemos es evaluar los supuestos de referencia comparándolos con algo o analizando algo. O sea, nunca tú concluyes que son idóneos, sino que tú dices que los has visto y son razonables en base a algo, comparando con algo. Porque si no, la conclusión parece que fuese tu opinión, y tu opinión subjetiva de que está adecuadamente algo hecho. ¿Ok? Acá son ideas, y esto de acá, de cómo abordar las estimaciones. O sea, calculamos de forma independiente un rango, nuestro análisis consideró la suposición de la gerencia de, etc. Todo esto se los voy a dejar simplemente porque creo que vale la pena leerlos y tenerlos en cuenta cuando vayan a redactar los CAM. ¿Ok? Ok, entonces las cuestiones claves de auditoría, este es lo que debe tener contenido. Miren, esto es una redacción. Mira, las cuestiones claves de auditoría son aquellos asuntos que a nuestro juicio profesional, que está documentado en los papeles de trabajo, no es una declaración sin sustento, fueron de mayor importancia en la auditoría de los estados financieros correspondientes al año terminal 31 de diciembre del 2022. Estas cuestiones se abordaron en el contexto de la auditoría en su conjunto y ya están consideradas en la opinión que tú has dado, por lo cual no se proporciona una opinión separada sobre estos asuntos. Muy importante que esto en la redacción y muy importante que ustedes lo tengan presente. O sea, no estamos dando una opinión separada. Así que les pido que lo tengan muy presente en todo momento. ¿Ok? Habla de que se ha cumplido con las responsabilidades descritas más abajo en la sección de responsabilidades y empiezas a hablar de los CAM. Los CAM lo que van a tener es la descripción, por ejemplo, provisión para colocaciones, una referencia a dónde está en los estados financieros, ver nota tal, porque para ver dónde está la información sobre la que estás hablando, y la idea es cómo auditaste ese CAM, o sea, ¿qué hiciste para auditar? Puedes tener 1, 2, 3, varios CAM y cómo los auditas. ¿Qué implica esto? Señores, implica mayor involucramiento del personal con mayor experiencia para definir y decir cuáles son los CAM, una mayor discusión con la gerencia de las compañías para comunicar adecuadamente cuáles van a ser estas cuestiones claves de auditoría y revisar la redacción. Esa revisión de redacción implica de repente sesiones adicionales con el directorio o el comité de auditoría. Vas a necesitar más especialistas en áreas críticas que tengas que auditar. Y ojo, vas a tener que tener de repente tus propios especialistas o gente por lo menos con conocimientos del trabajo que van a hacer los especialistas para evaluar el trabajo si son terceros.
Si son de tu misma firma, tienes procedimientos y normas internas, pero si son terceros, vas a tener que evaluar la capacidad y que el trabajo que hacen es adecuado y cualquier tema adicional que haga sobre los clientes. Ejemplos de CAM que alguien esperaría razonablemente. Pérdidas por deterioro crediticio siempre, o sea, es imposible que en una entidad financiera no sea un CAM, es el estimado más importante y el que define gran parte del resultado de las compañías y el que también ha llevado a las compañías a problemas. La contabilidad de cobertura, dependiendo qué tipo de instrumentos tenga, este va a depender. La contabilidad de inversiones, también dependiendo qué tipo de inversiones tienes, o si tienes 2 bonos del Estado peruano, de repente no lo es. Controles generales de sistemas, usualmente en un banco va a ser importante, súper importante porque todo va por sistemas. En seguros, lo que es la valorización de las reservas técnicas de seguros y reaseguros, de todas maneras, es un estimado súper importante y cualquier variación significa millones de millones. El riesgo de fraude en ingresos, usualmente en las compañías de seguro, es importante, y lo que es inversiones en una compañía de seguros, de todas maneras, es importante, que es porque toda la plata está invertida en inversiones. En consumo masivo va a depender de los importes y la complejidad de los contratos que tenga. Puede ser reconocimiento de descuentos que se den, si es que estos son complejos, son acuerdos complicados o no, contabilidad de cobertura dependiendo qué tipo de productos usen, contabilización de posiciones fiscales inciertas, ciertamente hay muchas normas legales en consumo masivo que no son claras, hay muchas decisiones que hay que tomar y en consecuencia esto puede ser un tema complejo, ¿no? Dependiendo las posiciones que tenga la compañía. Bueno, se hacen compras, ha habido compras usualmente en este sector, y valorización de activos biológicos si es una empresa que tiene activos biológicos. En producción, en empresas de producción, lo que sean costos de desarrollo, si es que hay, de nuevas cosas, fondos de comercio, marcas, reconocimiento de ingresos, lo típico que puede existir. En energía y minería, todo lo que es desmantelamiento y restauración puede ser, hay que ver qué importe es, qué tan largo es el periodo. Si hay impuestos diferidos, esto es por muchas compañías que en la minería pues hay grandes cantidades de activos por impuestos diferidos que tienen criterios si son complejos o no, hay que verlo. Estimación de reservas y recursos minerales que se usan para varios cálculos. Y deterioro de activos de larga duración, también dependiendo de la compañía, de la materialidad de estos temas y las circunstancias del mercado. En telecomunicaciones, lo que son ingresos, lo que son costos de desarrollo, reclamaciones, litigios y pasivos contingentes. En construcción tienen lo que son contratos de largo plazo y las provisiones que hay que hacer, ingresos de proyectos a largo plazo también. Y en fin, esas son ideas de lo que pueden ser CAM, nuevamente. No tienen que ser CAM todas ellas, algunas sí, y es una responsabilidad de cada uno de evaluar cuáles son los key audit matters. Y este es un dictamen. Léanlo, yo no se los voy a leer, pero les voy a recalcar la parte más importante. Como ven, empieza por a quién se dirige. Esto es usualmente a los accionistas y al directorio, es lo usual, es quien te contrata. La opinión, que es muy estándar, muy parecida a la que teníamos, o sea, no hay mucho de diferente, ¿ok? Y la conclusión, o sea, ¿qué es lo que, si quieren, es cuáles son los estados financieros que hemos auditado, además de las notas, y cuál es nuestra opinión, ¿ok? De acuerdo a NIF. Esto es estándar y debería no cambiar, salvo que haya calificación. Fundamentos de la opinión, esto también es estándar, no cambia, ¿ok? Lo que dice es que hemos llevado la auditoría de acuerdo con normas internacionales de auditoría aceptadas en el Perú, que son todas las normas aprobadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Nuestra responsabilidad se describe más adelante, que está en la
sección, y somos independientes de acuerdo con el Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales, ¿ok? Junto con los requisitos éticos que son relevantes en el Perú, y hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas aplicables. Esto es crítico, porque esto significa muchas cosas, desde que no tenemos conflictos de intereses, desde que hemos cumplido con todos los entrenamientos del personal, de que hemos asignado al personal capacitado, etcétera, etcétera. Lo declaramos, antes no se declaraba. Esta declaración es un compromiso explícito y alguien te puede decir, bueno, dime dónde está que efectivamente has cumplido con todos esos requisitos. Tú deberías tener tus papeles, en general, es un control a nivel oficina de que has cumplido con todos los reglamentos éticos de la compañía, que te exigen las normas de auditoría. Y acá están los Key Audit Matters. Nuevamente esta parte ya la hemos visto. Es la parte general que va antes del Key Audit Matter, donde dices que son y que has cumplido con todas las responsabilidades, y luego empiezas por describirlas. Acá tienes una que es activos con impuestos diferidos, con pérdidas operativas netas por amortizar. Describes el asunto. Siempre en la descripción se dice en qué nota está el tema. O sea, esto es algo que sí lo dice la NIA claramente. Tú tienes que identificar en qué nota de los estados financieros están los montos del tema que estás hablando. O sea, sobre qué montos están hablando. ¿Ok? Y si es un subconjunto de ese monto, pues decir cuál es el. ¿Ok? Un poco cuál es la descripción del riesgo que tiene este tema, si quieren, de recuperación, y ya está. Y a partir de ahí lo que tienes que decir es qué hiciste. Acá está bastante sencillo, puede ser más, pero lo que dices es, oye, obtuvimos un entendimiento, evaluamos el diseño, probamos la efectividad operativa, los controles sobre el proceso de la compañía para determinar la razonabilidad, en fin. Dentro de los procedimientos realizados involucramos a nuestros especialistas, en fin. Es lo que hiciste. Como ves, no das una conclusión, simplemente dices qué es lo que hiciste. No das una conclusión. Y luego tienes el tema de otro Key Audit Matter. Se los voy a dejar para que lo lean también, porque hoy ya estoy sobre la hora. Pero como ven, siempre, ¿en qué nota está? ¿En qué nota está? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que acá la gerencia involucra? ¿Qué es lo que hace? Y siempre, ¿qué es lo que tú has hecho? Respuesta de auditoría. ¿Qué es lo que hiciste? Y nuevamente, ¿qué es lo que hiciste para auditar ese Key Audit Matter? Ojo, el Colegio de Contadores Públicos, la Junta de Decanos de Colegios Públicos de Perú ha publicado una serie de Key Audit Matters típicos y redacciones típicas que creo que les pueden servir y ayudar para las cosas que se les vengan en el futuro. Es bueno que lo tengan. Si no lo tienen, avisen, y creo que con Jesús podemos compartir el documento, porque es un documento de uso general y público, para que lo tengan presente. Pero recuerden que la idea es decir cuál es el tema, el Key Audit Matter, y cuál es la respuesta a la auditoría. ¿Qué has hecho tú para resolver este tema? Para auditarlo, no resolver, para auditarlo, para ver qué es razonable, pero sin llegar a conclusiones. Aquí es básicamente describir los procedimientos de auditoría. Luego viene la responsabilidad de la administración. Esto es estándar, esto no va a cambiar en cuanto dice cuál es la responsabilidad de la administración, y evidentemente es preparar los estados financieros, mantener un sistema de control interno, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Y cuáles las responsabilidades del auditor? Y ven que esto se ha ampliado. ¿Ok? Porque además de lo que decíamos antes, ahora dice que también somos responsables de ejercer juicio profesional y mantener escepticismo profesional durante toda la auditoría. Ojo, esta es una declaración, o sea, de que lo ejercemos continuamente. Y acá está todo lo que hacemos para auditar. Miren acá todo lo que hay que hacer: identificar y evaluar los riesgos de inexactitud, etcétera, 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 obtener una comprensión del control interno,
Perfecto. Evaluar la idoneidad de las políticas contables y la razonabilidad, eso siempre fue requerido. Ojo, evaluar la idoneidad de las políticas contables significa si lo que está haciendo la gerencia es lo más adecuado o no. Y si no es lo más adecuado, incluso puede ser una calificación, pero se tiene que comentar con el director. Concluir sobre la unidad del uso de parte de la administración de la base contable de empresa en marcha. Y sobre la base de auditoría obtenida si existe una incertidumbre material. Miren, todo esto es nuevo. Pero es una declaración, pero en teoría lo hacemos, sino que ahora se declara para que todo el mundo sepa que tú has visto el tema de empresa en marcha. Empresa en marcha, acuérdense que requiere como evidencia que la empresa no va a quebrar en un año desde la fecha de tu dictamen de auditoría. O sea, si quiebra antes, tienes un problema. Por eso no es tan sencillo. Porque es un aspecto importante que lo estás declarando ahora sí en tu dictamen de auditoría. ¿Ok? Bueno, hay varios temas de comunicaciones con la gerencia, en fin. Como ven, es mucho más extenso en cuanto a las declaraciones que hemos hecho en el anterior dictamen. Es mucho más explícito. Nos pone, cuando lo leas y cuando lo vayas a firmar, te pone ante la pregunta de si has hecho todo lo que por lo menos dices en el dictamen que lo vas a firmar, y que lo que trata de hacer es dar una mayor confianza a los lectores de que el proceso de auditoría se ha llevado a cabo con rigurosidad. Pueden existir problemas, pero que la rigurosidad del proceso garantiza razonablemente que no los va a haber. Así que es eso. Y como digo, lo más importante, les voy a compartir la presentación de todas maneras para que tengan para leerla, pero lo más importante, señores, es que este dictamen de auditoría no cambie en nada lo que veníamos haciendo. O sea, simplemente que hace que el mercado tome conciencia de que este proceso es un proceso complejo, de que este proceso tiene temas que los auditores revisan, que los auditores tienen reglas de independencia, reglas de idoneidad, y que en su trabajo ejecutan el escepticismo profesional como una base fundamental de la labor de auditoría. Eso nosotros, supongo que todos lo teníamos claro, y ahora simplemente lo vamos a escribir en cada dictamen que firmemos. Pero es algo que teníamos claro, es algo que no ha cambiado en forma sustantiva. Y además nos están poniendo que les digamos a los lectores las áreas de mayor riesgo y qué hicimos, para que sepan qué hicimos. En teoría, los lectores de los estados financieros son lectores informados, es un requisito de las propias NIF, pero podrán siempre discutir si es suficiente o no. Hay que tener cuidado, porque cuando escribas, bueno, cuidado con que omitas un procedimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dios no quiera que digas que los inventarios han sido para ti un key audit matter y no pongas en ningún lado que hiciste inventario físico, y alguien te pueda preguntar, pero ¿y el inventario físico se hizo o no se hizo? De repente sí lo hiciste, no lo escribiste, y tienes que tener cuidado con lo que pongas como key audit matter, porque de repente no es el inventario físico, sino es simplemente la valorización del BNR, que es otra cosa muy, muy sencilla, y que de repente no es un key audit matter, pero esto va a ser un aprendizaje para todos. Y nosotros vamos a estar regulados. Y el regulador va a preguntar. En la medida que nosotros tengamos las cosas documentadas en los papeles, tengamos una discusión razonable de qué es el key audit matter, y tengamos mucho cuidado en su redacción, no va a haber problemas. Esto no se lo pueden dejar al senior, y tampoco se lo pueden dejar al gerente. Este es un tema que los socios de cada firma
son responsables de revisar con suma cuidado. Y eso es. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, contador, por su intervención. Efectivamente, hemos llegado a la parte final de la conferencia, en donde vamos a tener un espacio de 10 minutos para poder responder las consultas que han ido haciendo en el chat. Igual pueden ir haciéndolo también desde ahora las personas que faltan. A ver, tenemos una pregunta, la leo y ustedes deciden quién va. ¿El principio de empresa en marcha también se puede aplicar a una entidad o empresa del Estado que tiene problemas de utilidad, gestión o utilización deficiente de recursos públicos? Esto aplica a empresas usualmente que tienen fines de lucro. Hay empresas del Estado que están en FONAFE y sí les aplicaría, pero claramente seguro que van a oír. Primero que este dictamen no aplica a una municipalidad porque no es una empresa pública, ni mucho menos, y claramente no tiene un fin de lucro. Entonces, no le aplicaría. Esto le aplicaría a Petroperú. No quiero no quiero entrar en controversias, pero sí le aplicaría a Petroperú. Y tendrías un tema de empresa en marcha, bueno, tendrás que evaluarlo. Como verás, uno de los grandes temas y beneficios de las empresas públicas es que es difícil que quieren porque el Estado puede apoyar y aportar, pero claramente, por lo menos sería un tema a incluir en el dictamen si es que se dice que hay problemas, pero que se cuenta con el apoyo del Estado. Pero sí aplica a empresas que básicamente tienen fines de obtener recursos del mercado y de algunas de estar listadas, algunas de ellas están listadas en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Ok, bien, no tenemos otra consulta, sin embargo voy a invitar a cada uno en el orden en el que han expuesto a dar sus comentarios finales a manera de cierre. Gracias. Hay una pregunta que dice: ¿el nuevo dictamen es aplicable a entidades y empresas del Estado? Nuevamente, solo aquellas que sean públicas, pero no, por ejemplo, a empresas que no sean, pues, que no sean públicas. O sea, no, empresas que sean simplemente totalmente del Estado. El dictamen para empresas totalmente del Estado no tiene CAM, no tiene Key Audit Matters. Tiene todo lo otro, pero no tiene CAMs. No estás obligado a poner Key Audit Matters. Y ojo, cuando hablas de empresas del Estado, entiendo empresas, no entidades, ¿no? La SUNAT, por ejemplo. Puedes usar un dictamen sin CAM, que es lo usual, pero no hay nada definido para una empresa como la SUNAT. En general no tiene fines de lucro. Sí, de mi parte solo muchas gracias Juan, creo que el tema va para bastante. Quiero invitar a todos los asistentes a la capacitación que se va a dar. Justamente vamos a hacer una nueva versión, acá les comparto la invitación, el 6 de diciembre a las 6:30, esta vez ya organizado por la Junta de Canos. Aquí hay una primera iniciativa del Colegio de Contadores Públicos de Arequipa. Va a seguir tratándose el tema a mayor profundidad, así que les invitamos a que se registren. Solo señalar, como indicó Juan, este es un tema que va a ir madurando en conocimiento por los auditores, también los contadores, porque se habló mucho del tema de políticas, que es lo que hemos complementado hoy, y las empresas van a tener que hacer idóneas esas políticas y ir a actualizarlas, ¿no? Y las empresas públicas, como dice Juan, es cierto, en Perú todavía no se ha definido cuáles aplican NIF y cuáles no deberían aplicar NIF porque dependen de recursos del Estado. Ese es un tema que seguro el regulador va a tener que definir ya, porque está como que todavía en el aire, ¿no? Bueno, de mi parte, muchas gracias. Ha sido un honor compartir con Juan y con Susana esta tarde. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Bueno, yo de mi lado, de hecho, solo enfatizar la necesidad de la actualización de las políticas contables
esa porción va a poner en una mejor posición a las entidades de cara, obviamente, a los procesos de revisión de auditoría, ¿no? Igual el material que les hemos compartido se lo va a facilitar el colegio, imagino, y nada, estamos ahí para ayudarlos. Gracias. Yo lo único que quiero decir es que este es un año lleno de retos, un año donde va a haber muchos temas, sobre todo de valorización, porque las tasas de interés han subido. Si el año pasado tenían una valorización de deterioro que estaba a las justas, hoy con la simple subida de las tasas de interés pueden tener problemas. Pero lo más importante es revisar con cuidado todos los impactos que tiene la volatilidad de mercado en este cierre anual. Además, este cierre anual, a diferencia del anterior, ya hay posibilidad de tomar inventarios en forma presencial. Creo que el año pasado fue un reto para muchas empresas. Así que se presenta un año con retos, pero creo que hay que prever y hay que hacer los mejores estimados posibles. En contabilidad los estimados son parte de la vida. Así que hay que hacerlos y sustentarlos. De acuerdo. Muchas gracias a ustedes por la disponibilidad y el tiempo para la conferencia virtual que hemos tenido. Gracias también al Colegio de Contadores Públicos de Arequipa por el espacio brindado para desarrollar este evento virtual. Próximamente vamos a tener otros eventos con temas similares y de actualidad. En ese sentido, les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.